Eh, Muy buenas noches. De antemano agradezco la invitación realizada por parte de la Red Latinoamericana de Derechos en coordinación con la Universidad Técnica Estatal de Quevedo por la invitación a participar en este ciclo de conferencias dentro del Diplomado de Derecho Procesal y Litigación Oral. Mi nombre es José Sebastián Cornejo, soy abogado por la Universidad Internacional SEG, especialista en Derecho Penal por la Universidad Andina Simón Bolívar, máster en Derecho Penal por la Universidad Andina Simón Bolívar y candidato a máster en Derecho Procesal y Litigación Oral. El tema que se me ha perdido abordar dentro del desarrollo de este diplomado es el referente al sistema recursal dentro del Código Orgánico Integral Penal. Previo a continuar con el desarrollo de la exposición de este tema, debo emitir una disculpa en relación a que no me pude conectar en el horario que tenía preestablecido de 6 a 8 de la noche. Si bien es cierto, el tema que voy a abordar es el referente a los medios de impugnación dentro del Código Orgánico Integral Penal, es necesario que yo parta haciendo alusión o poniendo en contexto principalmente para los alumnos que no son ecuatorianos, de cuál fue la necesidad del aparecimiento del Poder Judicial en el Ecuador y consecuentemente cuál es lo referente a la necesidad de la implementación del sistema oral dentro de la materia penal. El aparecimiento del Poder Judicial en el Ecuador podríamos hacer alusión a que data de ciertos aspectos específicos, como por ejemplo tenemos del año de 1808 a 1812, tiempo en el que se suscitó la denominada Revolución Quiteña, consecuentemente se instaura el primer Tribunal de Justicia en el año de 1822 y no es sino hasta 1830 cuando se establece la primera Constitución de la República del Ecuador, constitución que determina el reconocimiento de un sinnúmero de derechos, deberes y obligaciones. Consecuentemente a dicha constitución tenemos la Constitución de 1978, la del 93, la del 98 y finalmente la Constitución del 2008, que es la constitución actual dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano. A razón de esta constitución del año 2008, podría decirse o en su mayoría se pretende dar a entender que es aquella constitución que dio el reconocimiento pleno del sistema oral. Sin embargo, aquí hay que hacer ciertas precisiones. El sistema oral se encontraba reconocido dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano ya desde la Constitución de 1945, ya que si nosotros hacemos una revisión de la Constitución de 1945, nos vamos a dar cuenta que en dicha Constitución se hace referencia al sistema procesal verbal. Este sistema procesal verbal nos tiene una inteligencia en relación a la determinación de que las leyes procesales propenderán a la simplificación y eficacia de los trámites, adoptando en lo posible el sistema verbal e impedirán el sacrificio de la justicia por la sola omisión de formalidades. ¿Qué es lo que nos está configurando este artículo? Nos está determinando básicamente que en este caso el sistema verbal es aquel sistema que deberá primar dentro del ámbito procesal y que permitirá de una forma adecuada y eficaz llevar la sustanciación de los procedimientos y adicionalmente impedirá que se realice la sacrificación de la justicia por la sola omisión de formalidades. Es decir, que ciertas formalidades o ritualismos tienen que ser desvirtuados porque la finalidad en sí es el conocimiento y el impartir la justicia dentro del desarrollo de un proceso como tal. Consecuentemente, este concepto fue desarrollado y permaneció en el tiempo en la Constitución de 1946 y de igual forma en 1967, 1979, 1998 y en la actual Constitución de la República del Ecuador del año 2008, donde determina de manera expresa que la sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas, diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo a los principios de concentración, contradicción y dispositivo. Este artículo de la Constitución de la República del Ecuador del año 2008 es sumamente interesante en razón de que nos está dando a entender que la configuración del sistema oral dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano es un sistema que debe primar en relación a la determinación de la aplicabilidad de un sistema totalmente escritural. Si bien es cierto, y poniendo un poco en mayor contexto para aquellos alumnos que no son ecuatorianos, vamos a entender que en razón de la implementación de la Constitución de la República del Ecuador del año 2008, se generó una serie que se conoce como una evolución de carácter normativa. Evolución de carácter normativa que se replicó en varias áreas del derecho, tales así como en materia penal como en la implementación del Código Orgánico Integral Penal, en materias no penales con la implementación del denominado Código Orgánico General de Procesos y
recientemente en materia administrativa con la implementación del Código Orgánico Administrativo. En ese orden de ideas y siguiendo la narración de lo que refiere al sistema oral, es necesario que nosotros determinemos que el reconocimiento del sistema oral existe en ciertos instrumentos internacionales, como por ejemplo el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos determina que toda persona tiene derecho a ser oída con el respeto irrestricto de las garantías y dentro de un plazo razonable. Consecución que debe ser respaldada en relación a que esta persona tiene el derecho a ser oída por un juez o un tribunal totalmente competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad. ¿Qué es lo que nos está dando esta disposición contemplada dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos? Nos está dando la demarcación de un paraguas básicamente de protección de derechos en relación al reconocimiento del derecho a ser oído, con un sinnúmero de garantías procesales que si nosotros hacemos una interpolación podríamos decir que se encuentran plenamente reconocidas en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador y de igual forma el reconocimiento irrestricto de los derechos y deberes contemplados en el artículo 11.2 de la referida norma constitucional. Ahora bien, en lo referente al artículo 10 de la Declaración de Derechos Humanos, nosotros podemos darnos cuenta que efectivamente dicho artículo nos determina que toda persona tiene derecho a ser oída en plena condición, en plena igualdad y a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos. Como lo habíamos indicado básicamente dentro del desarrollo de las ventajas del sistema oral, podría decirse que básicamente este sistema oral nos hace alusión a que tendrá plena vigencia en relación al principio de inmediación, puesto que el proceso se realiza en una forma dialogal y totalmente dialogal y conforme a su naturaleza humana, debido a que se encuentran presentes dentro del desarrollo de la audiencia tanto las partes procesales, sus abogados, testigos, peritos, en fin, todas las partes procesales que participan y dialogan en un mismo acto procesal para llegar a la determinación de lo que se conoce como una verdad de carácter material. De igual forma, otra de las ventajas del sistema oral es que se verifica una concentración de los actos procesales en la audiencia, eliminándose la dispersión de los mismos para evitar el retardo con otros actos procesales como continuas notificaciones a las partes. De igual forma se garantiza plenamente lo que se conoce como el principio de publicidad. Recordemos que el principio de publicidad dentro de un sistema procesal nos permite inferir que es aquel principio que transparenta de una manera adecuada y eficaz la actuación de los juzgadores dentro del desarrollo de una audiencia, tal es así que cada una de las personas que asisten, es decir, la sociedad o público en general, puede tener una visión de la confrontación y el grado de argumentación utilizado por cada uno de los juzgadores previo a la emisión de su sentencia que deberá estar debidamente motivada y cumplir con los preceptos legales establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y sentencias tanto de la Corte Constitucional ecuatoriana como preceptos o estándares de carácter internacional. Una vez que hemos entendido brevemente lo referente al sistema oral, es necesario que nosotros realicemos una contextualización de lo que refiere al Código Orgánico Integral Penal. Como lo habíamos manifestado al inicio de esta exposición, si bien es cierto con la entrada en vigencia de la Constitución de la República del Ecuador del año 2008, determina un cambio de esquema, al determinar que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, conforme lo determina el artículo 1 de la referida norma constitucional. Si realizamos una interconexión con lo referido en el 11.2 de la referida norma, nos dice que todas las personas gozarán de los mismos derechos, deberes y obligaciones. Estos dos artículos lo que configuran es lo que se conoce como un sistema de carácter garantista. Un sistema de carácter garantista que en palabras del maestro Luigi Ferrajoli no es sino aquel sistema que reconoce de una manera plena los derechos de los individuos dentro de una sociedad. Estos derechos tienen que ser contemplados, transparentados y aplicados de una forma inmediata dentro del desarrollo de un proceso como tal. Tal es así que efectivamente tienen que existir ciertos filtros a manera de filtros de contención que eviten la desvirtuación o el exceso de la aplicabilidad del poder punitivo dentro de un Estado. Si bien es cierto, en razón de esta reforma y al tener una norma de carácter constitucional con un enfoque de carácter garantista, fue necesaria la evolución de carácter normativo en un sinnúmero de normas.
Tal es así que, por ejemplo, en materia penal empezamos con lo que se conoce como el Código Orgánico Integral Penal del año 2014, en materias no penales con el Código Orgánico General de Procesos y en materias administrativas con el Código Orgánico Administrativo. Si bien es cierto y enfocándonos en el tema propuesto a tratar el día de hoy, es necesario que nosotros topemos lo referente al Código Orgánico Integral Penal. Código Orgánico Integral Penal del año 2014 que ha tenido varias posturas tanto a favor como posturas en contra. Dentro de las posturas a favor podríamos decir que se hace referencia a que este cuerpo normativo de alguna manera lo que hace es englobar en un solo cuerpo o texto legal tanto la parte sustantiva, la parte adjetiva y la parte de ejecución de penas. Es decir, que la necesidad de esta confrontación o aparecimiento de este Código Orgánico Integral Penal fue en relación a lo que se conoce como la dispersión de carácter normativo de normas penales que se encontraban en un sinnúmero de cuerpos normativos que no regulaban materia penal específica. Consecuentemente, en relación a dicha dispersión de normas penales, se vio la necesidad de englobar en un solo cuerpo normativo todas las normas penales y encasillarlas y encuadrarlas en relación a la división de secciones por bienes jurídicos protegidos. Consecuentemente, en la parte de adjetiva, de igual manera se generó la interpolación o traspolación de lo que teníamos en el Código de Procedimiento Penal y se incorporó ciertas estructuras jurídico-procesales nuevas y a su vez se determinó variantes en relación a ciertos procedimientos denominados especiales que se encontraban contemplados en el Código de Procedimiento Penal. Por destacar uno de estos procedimientos podríamos toparlo referente al procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado es aquel proceso que tiene un faz a manera de bifronte de doble confrontación en razón a que vaya a tener posturas a favor y posturas en contra en relación a la aplicabilidad de dicho proceso. Entre las posturas a favor de lo que se conoce como el código, de lo que se conoce como el procedimiento abreviado, podríamos decir que es un procedimiento rápido, eficaz, expedito, que obtiene sentencias condenatorias en el menor tiempo posible. Sin embargo, también tenemos posturas en contra, como por ejemplo lo relativo a que efectivamente dicho procedimiento abreviado podría decirse que basa su línea de argumentación en la aceptación del hecho cometido por parte del procesado. Cuando nosotros nos referimos a lo relativo a la aceptación cometida por parte del procesado, nos trae a colación o nos pone a manera de discusión si es que esto se estaría generando una ruptura o no de lo que se conoce como el principio de autoincriminación en materia penal, con una prohibición expresa que determina que nadie puede autoincriminarse dentro del desarrollo de un proceso y a su vez que se tiene que respetar el principio de inocencia, es decir, que para generar la desvirtuación del principio de inocencia tiene que existir una sentencia condenatoria que determine el grado de la responsabilidad cometida por parte de un individuo y que permita generar un desfaso o oscurecer el principio de inocencia como tal. Sin embargo, otro de los aspectos que tenemos dentro del denominado procedimiento abreviado, si bien es cierto, es un procedimiento que podría decirse establece una relación costo-beneficio. Costo-beneficio en relación a que se implica aminorar los gastos económicos dentro del desarrollo de un proceso, se determina la aplicabilidad en relación a la disminución de tiempos o fases dentro de las líneas de investigación que deben ser realizadas por parte de Fiscalía a fin de poder obtener una sentencia condenatoria en el menor tiempo posible. Sin embargo, en razón a este postulado tenemos la doble confrontación de carácter negativo, la cual nos va a decir que efectivamente el procedimiento abreviado, al ser un procedimiento rápido, eficaz y expedito, si bien es cierto se obtiene una sentencia condenatoria en el menor tiempo posible, sentencia condenatoria que podría decirse es beneficiosa en este caso para la víctima toda vez de que obtiene una verdad aparentemente de carácter material obtenida dentro del desarrollo de un proceso. Sin embargo, tras esta verdad de carácter material nos vamos a encontrar con la determinación o la implicación de un sinnúmero de desmedro de garantías y derechos de carácter constitucional. Si bien es cierto, en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador se establecen varias garantías, como por ejemplo la garantía a no ser incriminado, como por ejemplo la garantía a contar con los medios necesarios, preparar una defensa totalmente adecuada, tener una defensa de carácter técnica y a su vez garantizar plenamente el principio de contradicción.
Sin embargo, si nosotros ponemos estos postulados a colación dentro del desarrollo de un procedimiento abreviado, nos vamos a dar cuenta que en su mayoría esto no se estaría aplicando. Si es que nosotros analizamos la línea de defensa utilizada dentro de un procedimiento abreviado, nos vamos a dar cuenta que es una defensa no técnica, sino más bien es una defensa totalmente pasiva, por no llamar un mero acompañamiento. Un mero acompañamiento que influye en la aceptación o explicar la implicación del sometimiento de dicho procedimiento abreviado, en este caso al procesado, con la determinación de que efectivamente con dicha aceptación recibirá una disminución de rango punitivo de menos de un tercio establecido en la pena. Adicionalmente, si nosotros revisamos lo que implica a la garantía de motivación contemplada en el artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución de la República del Ecuador, nos vamos a dar cuenta que dentro del procedimiento abreviado, dicha garantía también se encontraría en desmedro, toda vez que las sentencias, en su mayoría dentro de los procedimientos abreviados, basan su línea de argumentación, conforme ya lo hemos manifestado, simplemente en la determinación o la explicación de la aceptación del hecho cometido por parte del procesado, y tratan de manera aislada los hechos o elementos que hayan podido ser recabados por parte del fiscal. Recordemos que el fiscal, al ser el titular de la acción penal pública, es aquel que tiene la obligación de generar una imputación, en este caso una imputación objetiva que necesariamente tiene que generar una interrelación entre los hechos y los elementos que permitan generar el desvanecimiento de esta presunción de inocencia y convertirla en una aplicabilidad de una sentencia de carácter, de una sentencia que determine la culpabilidad con el grado de responsabilidad del hecho cometido. Sin embargo, esta garantía no se estaría cumpliendo de manera adecuada, ya que recordemos que efectivamente la motivación implica la interconexión entre hechos, derechos, norma o principios jurídicos que no se cumplen en su totalidad, toda vez que en los procedimientos abreviados o en la mayoría de las sentencias, si nosotros generamos una revisión ni siquiera a profundidad, muy somera, nos vamos a dar cuenta que, si bien es cierto, pueden existir la enunciación de las categorías dogmáticas, pero simplemente como una enunciación a manera de definición de qué es tipicidad, qué es antijuricidad, qué es culpabilidad, con una mera delimitación de aspectos teóricos, teóricos doctrinarios a manera de definición de cada uno de estos presupuestos, pero no con una debida interrelación entre los elementos que hayan sido obtenidos y que permitan generar la configuración o el paso de cada uno de estos, llamemos, filtros dentro de la teoría del delito. En relación a estos aspectos y poniendo en mayor contexto lo que refiere el procedimiento abreviado, lo que refiere el sistema procesal, en este caso ecuatoriano, contemplado en el Código Orgánico Integral Penal, previo a concentrarnos ya en lo referente a los medios de impugnación, es necesario señalar algunos cuestionamientos que han sido realizados al Código Orgánico Integral Penal, esto a manera de contextualización para aquellos alumnos no ecuatorianos que puedan tener una mejor visión en relación a la aplicabilidad del sistema penal en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Como lo habíamos indicado, si bien es cierto, nosotros en el ordenamiento jurídico ecuatoriano tenemos el denominado Código Orgánico Integral Penal, código que tiene tanto la parte sustantiva, adjetiva y de ejecución penal. Consecuentemente, es necesario hacer ciertas puntualizaciones en relación a la parte sustantiva del Código Orgánico Integral Penal. Se ha dicho que con la implementación del Código Orgánico Integral Penal se han tipificado cerca de 71 nuevos delitos que no se encontraban contemplados en el Código Penal anterior. Consecuentemente, esta tipificación de cerca de 71 nuevos delitos generó una doble visión. Una visión en relación a una postura a favor de la implementación de los mismos, entendiéndose que dentro de una sociedad y con el avance de las modalidades delictuales de la actualidad fue necesario que se dé la implementación de estos tipos penales a fin de poder frenar las comisiones delictivas que se estaban realizando por cada uno de los individuos dentro de una sociedad y generar un mayor rango de protección a los diferentes bienes jurídicos protegidos. Esa es una visión de carácter positiva que estaría configurando plenamente la implementación de los tipos penales. Ahora bien, desde una visión de carácter negativa, esta implementación de los tipos penales en un ordenamiento jurídico ecuatoriano nos lleva o nos
nos pone en el plano de análisis de lo que se conoce como el derecho penal del enemigo, toda vez de que efectivamente podría decirse que nosotros estamos buscando criminalizar todas las conductas y entendemos que el sistema penal por excelencia es aquel sistema único y eficaz que nos permite reprimir las diferentes conductas o modalidades dentro de un ordenamiento jurídico ecuatoriano mediante la aplicabilidad, en este caso, de tipos penales que traen consigo penas privativas de libertad, creando en sí una sociedad de riesgo o una sociedad de miedo. Consecuentemente a esto también deviene lo que se conoce como conceptos de policiación, en los cuales básicamente se determina que a manera de generar seguridad dentro de un Estado buscamos como única herramienta sacar tanto a la policía o generar mayor control, buscando básicamente que con este apoyo del poder policial por excelencia es aquel que nos permitirá tener un estado de seguridad. Consecuentemente, cabe apreciar y cabe destacar que en lo referido a la implementación de tipos penales, si bien es cierto, dentro de estos 71 nuevos delitos que se implementaron en el Código Orgánico Integral Penal, se instauraron conductas o tipos penales como por ejemplo los delitos de apartheid, delitos de odio, delitos de genocidio, delitos de lesa humanidad. Surgiendo el siguiente cuestionamiento: ¿fue necesario o no la implementación de estos tipos penales a fin de que estos tipos penales puedan ser perseguidos dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano? O si es que ya existía los mecanismos eficaces y necesarios para poder generar la plena persecución de estos tipos penales, entendiéndose que estos tipos penales podrían catalogarse en lo que refiere a graves violaciones de derechos humanos. Si bien es cierto, en la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 424, 425, se establece una estructura de carácter piramidal en el cual se desarrolla el orden jerárquico de las normas, poniendo la Constitución en la cúspide y consecuentemente el desarrollo de leyes orgánicas, leyes ordinarias, resoluciones, entre otros determinantes específicos contemplados en el artículo 424 y 425, nos da también la opción de generar lo que se conoce como la ruptura del bloque de constitucionalidad. Esta ruptura del bloque de constitucionalidad implica que cuando se trate de graves violaciones de derechos humanos se puede poner normas por encima de la Constitución, y esto tiene estrecha relación con lo que se conoce como el principio de convencionalidad. Este principio de convencionalidad es aquel principio que nos permite aplicar sentencias emitidas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o a su vez normas de carácter internacional que protejan derechos humanos poniéndolos por sobre la Constitución. Como lo habíamos indicado una vez que hemos contextualizado brevemente lo referente al sistema penal ecuatoriano, de igual forma la estructuración establecida al sistema garantista establecido que se encuentra contemplado dentro de la Constitución de la República del Ecuador, es necesario que nos concentremos en lo que se conoce como recursos o remedios procesales dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, principalmente haciendo énfasis en la materia penal. En este caso, previo a concentrarnos en el desarrollo del mismo, es necesario que nosotros partamos de lo que se conoce como el derecho a recurrir. El derecho a recurrir podría decirse que es una innovación de la Constitución de la República del Ecuador que se encuentra contemplada en el artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución, que menciona recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos. Debemos mencionar que este derecho ya se encontraba reconocido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, en su artículo 8.2.h, que menciona derecho a recurrir fallo ante un juez o tribunal superior. Este derecho a recurrir es una configuración irrestricta dentro de materia constitucional en relación a que efectivamente si nosotros hacemos una revisión desde la Constitución del año de 1945 hasta la Constitución del año de 1998 dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, nos vamos a topar que no se encontraba reconocido dicho derecho a recurrir. Si bien es cierto esto, no obsta que nosotros teníamos lo que se conoce como medios de impugnación o sistema recursal. Consecuentemente a ello nos vamos a topar con lo que se conoce como el derecho de impugnación. Este derecho de impugnación lo que nos da a entender es que se alude la idea de luchar contra una resolución jurídica o de combatir jurídicamente su validez o legalidad. Para Calamandrei esto sería entendido como aquella dirección de la acción que ya no se encuentra proyectada una declaración de certeza por la transgresión de una norma jurídica cometida en agravio al pretensor accionante, es decir, una causa o cuestión. Es decir, básicamente el derecho de impugnación se conoce como el derecho de
que tiene cada individuo de impugnar una sentencia como tal o recurrirla a fin de que el superior genere la revisión emitida por parte de un órgano de carácter inferior. Este tiene que ser interpuesta. Si no se interpone, el derecho se extingue. ¿Por qué la configuración de esta variante? Es en relación a que efectivamente nosotros no podemos dejar abierto la determinación de la interposición de un recurso sin delimitar un plazo específico, toda vez que dicho recurso genera en ciertos aspectos un efecto de carácter suspensivo y en otros aspectos no genera un aspecto de carácter suspensivo. De igual manera tienen que determinarse cuáles son los intereses controvertidos en relación o respecto al daño ocasionado y de igual manera la naturaleza de la causa seguida. Es decir, el derecho de impugnación lo que nos permite vislumbrar es lo que se conoce como un sinnúmero de vicios, vicios de carácter injudicando cuando se refieren, por ejemplo, al contenido o fondo del proceso en relación, por ejemplo, a error de hecho o error de derecho, entendiendo el error de hecho en relación a los presupuestos de carácter fáctico que han sido desarrollados dentro de un proceso y el error de derecho en relación a la aplicabilidad de presupuestos de carácter normativo, ya sean en relación a presupuestos de carácter sustantivo o adjetivo, pero determinados en un error de derecho. De carácter improcedendo cuando, por ejemplo, nos referimos al análisis de defectos en el proceso, no ejecutar lo impuesto en una norma de carácter procesal. O a su vez, también podemos tener lo que se conoce como la clasificación de los vicios por errores de incogitando. Estos errores de incogitando se refieren a vicios de razonamiento o falta de motivación. Recordemos que la motivación contemplada en el artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución de la República del Ecuador, infiere un desarrollo que tiene que ver con una estructura entre hechos, principios y norma jurídica. Esa estrecha interrelación se complementa con lo emitido por parte de la Corte Constitucional Ecuatoriana, quien demarca en una sentencia que dentro de que para que se configure el respeto de la garantía de motivación se deberá establecer un grado de comprensibilidad, razonabilidad y lógica en el cual se pueda vislumbrar dentro del desarrollo argumentativo emitido por parte de un juzgador y que permita la determinación de la aplicabilidad de una sentencia, ya sea ratificatoria de estado de inocencia o una sentencia de carácter condenatorio. Si es que no se encuentran dicho razonamiento de una manera totalmente motivada, nosotros estaríamos incurriendo en lo que se conoce como un vicio de carácter incogitando. Esta clasificación de los vicios nos van a permitir entender de mejor forma en relación a la delimitación de cada uno de los recursos procesales establecidos dentro del ordenamiento jurídico, en este caso el ecuatoriano, y a su vez dentro de la materia penal como tal. Cabe destacar que si bien es cierto, durante el desarrollo de esta exposición voy a abordar lo referente a los medios de impugnación, lo voy a hacer de una manera no tan profunda en razón de que toda esta semana se va a profundizar en dichos temas y se va a ahondar en relación tanto a lo que refiere a los recursos o remedios procesales como a los medios de impugnación, llámese por ejemplo la apelación, casación o recurso de revisión. Si bien es cierto, por norma establecida en el Código Orgánico Integral Penal, existe una disposición en la cual nos hace referencia a que en ciertos presupuestos de carácter normativo, de carácter procesal que no se encuentran regulados dentro del Código Orgánico Integral Penal, se deberá aplicar de manera supletoria, decíase, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Procedimiento Civil, entendiéndose que el Código de Procedimiento Civil ha sido derogada con entrada en vigencia del Código Orgánico General de Proceso, entiéndase que la norma supletoria para la aplicabilidad de presupuestos de carácter procesal que no se encuentren contemplados dentro del Código Orgánico Integral Penal será el Código Orgánico General de Procesos. En dicho sentido es que nosotros tenemos el reconocimiento pleno de los recursos de carácter horizontal, como por ejemplo lo referente a la aclaración, la ampliación, la reforma y la revocatoria, que se encuentran contemplados en el Código Orgánico General de Procesos, más no en el Código Orgánico Integral Penal. Podríamos decir que en razón a la determinación de estos recursos y remedios procesales, especialmente en relación a los recursos, existen requisitos
comunes, como por ejemplo que quien proponga el recurso tiene que tener una calidad determinada en relación a la aplicabilidad de dicho recurso como tal, es decir, que se encuentre agraviado en relación a la situación jurídica emitida por parte de la sentencia, ya sea una sentencia, digamos, condenatoria que le permita la aplicabilidad de dicho recurso. Segundo, tiene que existir la existencia de una decisión que verse en la inaplicabilidad o determinación de una fase que podría enmarcarse dentro de los vicios, ya sean incogitando, improcedendo o injudicando previamente explicados, y a su vez que la interposición debe realizarse dentro de los plazos prefijados por la norma. Esta determinación de la interposición en relación a los plazos prefijados de la norma nos refiere a que efectivamente tienen que existir plazos de carácter preclusivo previo a la presentación de un recurso, toda vez de que nosotros no podríamos dejar abiertos sin la determinación de plazos preclusivos, ya que estaríamos generando un desmedro en relación a las víctimas que no podrían generar un reconocimiento, por así decirlo, un goce de una sentencia en la cual en dicha sentencia se emitirán o se determinarán las políticas relativas a la reparación integral. De igual forma, hay que hacer alusión que existe una clasificación general de los recursos. Esta clasificación general de los recursos se divide en lo que se conoce como recursos de carácter ordinarios y recursos de carácter extraordinarios. Los recursos de carácter ordinario son aquellos que reparan cualquier irregularidad de carácter procesal, y los recursos de carácter extraordinario son aquellos que tienen un carácter excepcional en cuestiones específicas. Es decir, si bien es cierto, los recursos de carácter extraordinarios podría decirse que son aquellos recursos que efectivamente buscan o se fundamentan en causales específicas, y adicionalmente de las causales específicas tienen una delimitación en relación a presupuestos jurídicos determinados, ya sean por errónea interpretación, indebida aplicación, falta de aplicación de presupuestos jurídicos, tanto de carácter sustantivo, adjetivo o de temas de carácter probatorio. De igual forma, hay que hacer alusión a que, por ejemplo, en lo que se conoce como los recursos horizontales o remedios procesales, tenemos lo referente a la aclaración, a la ampliación y la revocatoria. Estos se encuentran regulados, como ya lo he manifestado, dentro del Código Orgánico General de Procesos, y tienen ciertas características, como por ejemplo su presentación se la deberá realizar dentro de los 3 días, se le corre traslado por 48 horas a la otra parte, y consecuentemente se tienen que resolver dentro de las 24 horas siguientes. La aclaración nos hace referencia a que lo que busca este remedio procesal es que se aclare aquella sentencia que resulta ambigua o que no está debidamente delimitada en relación a presupuestos específicos que no son claros aparentemente. Cuando nosotros nos referimos a ampliación, básicamente hace alusión a puntos que no han sido controvertidos o resueltos por parte del juzgador dentro de un proceso, ya sea por ejemplo en relación a determinación, digamos, de montos de carácter económico, o aspectos que, si bien es cierto, fueron pedidos dentro de un proceso como tal y que el juez no ha generado un pronunciamiento respecto de ellos. Y la revocatoria hace referencia a que es un recurso de carácter horizontal que el mismo juzgador puede puede revocar en este caso la sentencia que ha emitido por considerar que la sentencia no ha cumplido con ciertos parámetros específicos, sin generar la determinación de que ésta suba bajo un recurso de carácter horizontal, llámese por ejemplo la interposición de un recurso de apelación. Si bien es cierto, esta configuración a manera de derecho a recurrir o medios de impugnación nos delimita ciertos aspectos específicos, como por ejemplo el derecho a recurrir, como ya lo hemos manifestado al inicio de esta intervención, es una innovación que trae la Constitución de la República del Ecuador del año 2008. Consecuentemente a eso es necesario que nosotros topemos un denominado fallo llamado el caso Mohamed versus Argentina, en el cual se sancionó al Estado argentino por no contar o no realizar la implementación de medios adecuados que permitan garantizar la impugnación dentro de un proceso penal en el cual se sentenció a un individuo, y dicho individuo no tuvo los mecanismos o medios necesarios para poder generar la impugnación de dicho fallo, determinándose en la resolución, en la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a que como políticas de reparación se establezcan políticas públicas que permitan garantizar plenamente la interposición
o medios de impugnación dentro de dicho Estado. Hay que hacer alusión a que efectivamente una vez que hemos contextualizado lo referente a los recursos o remedios procesales de carácter horizontal, que nosotros topemos los recursos de carácter horizontal, como por ejemplo el recurso de apelación. ¿Pero en qué radica el recurso de apelación? Básicamente radica en la determinación de la examinación del fallo emitido por parte del superior, tomando en consideración que dicho fallo tiene que estar sustentado en las garantías de motivación establecidas en el artículo 76, numeral 7, literal L, en este caso de la Constitución de la República del Ecuador, que hemos manifestado que tiene que ver con una estrecha interrelación entre hechos, principios y norma jurídica, respetando y garantizando los principios de razonabilidad, comprensibilidad y lógica. A su vez, si bien es cierto, mediante la interposición de un recurso de apelación, lo que se busca es que en este caso un tribunal superior formado, digamos, por la Corte Provincial, si es que lo analizamos dentro del contexto ecuatoriano, genera la revisión del fallo emitido por parte del tribunal o juez unipersonal que haya emitido dicho fallo o sentencia. Consecuentemente, el momento de la interposición del recurso de apelación se tiene que vislumbrar la aplicabilidad de lo que ya ha sido analizado dentro del contexto del expediente que se ha llevado en el proceso como tal. Sin embargo, aquí nos va a surgir un inconveniente y volvemos al desarrollo de las primeras líneas iniciales que habíamos comentado dentro de esta exposición, lo referente, por ejemplo, a los procedimientos abreviados. Entendemos que las sentencias emitidas en el procedimiento abreviado podrían en ciertas ocasiones no cumplir con la garantía de motivación. Si dicha sentencia no cumple con la garantía de motivación, por ende se entendería que dicha sentencia podría ser revocada por parte del superior. Sin embargo, nos viene otro inconveniente. Si bien es cierto, ¿cuál sería la determinación para la aplicabilidad de una apelación en dicha sentencia? Podría decirse en relación a la aplicabilidad del principio de proporcionalidad de las penas. Recordemos que el principio de proporcionalidad de las penas hace alusión a la determinación de un rango de carácter punitivo por la transgresión de un bien jurídico protegido y que se encuentra previamente protegido dentro de un ordenamiento o un contexto. Si bien es cierto, el principio de proporcionalidad de las penas implica un análisis exhaustivo en relación a cada tipo penal en el cual se determine una pena en relación a dicho tipo penal y que consecuentemente esta pena cumpla con los parámetros establecidos en el sistema de rehabilitación social, buscando básicamente el cumplimiento de las garantías inherentes al mismo o políticas dentro de dicho sistema de rehabilitación, es decir, que se propenda la rehabilitación, la reinserción, la reeducación, la resocialización del individuo infractor, más no la medida de reincidencia. Consecuentemente, aquí vamos a tener otro inconveniente con el Código Orgánico Integral Penal. Si bien es cierto, dentro de la parte de ejecución de penas se propende el cumplimiento de las medidas antes dichas, es decir, resocialización, rehabilitación, reeducación y resocialización del individuo infractor a la sociedad, tenemos por otro lado la figura de reincidencia y tenemos a su vez la figura de acumulación de penas. En el ordenamiento jurídico ecuatoriano, por acumulación de penas tenemos hasta penas de hasta 40 años, entendiéndose que dichas penas podrían ser entendidas como totalmente desproporcionales o a su vez de carácter excesivas y que no estarían cumpliendo con los fines del sistema de rehabilitación social. Si bien es cierto, una pena necesaria, eficaz y adecuada, en palabras del maestro Luis de Ferradoli, es aquella pena que no supera los 10 años, entenderíamos que fácilmente dentro de los tipos penales establecidos en el Código Orgánico Integral Penal se supera este umbral de rango punitivo, toda vez de que tenemos penas de 22, penas de 26 y la misma acumulación de penas con un máximo de tope de hasta 40 años. Esto nos va a hacer alusión o nos devuelve al punto inicial en relación al análisis de la apelación por principio de proporcionalidad de las penas, entendiéndose que va a ser una figura un tanto debatible dentro de una apelación en un procedimiento abreviado, entendiéndose que uno de los argumentos y en su mayoría va a ser que efectivamente no habría motivo de aceptación del recurso de apelación, toda vez que en el mismo
procedimiento abreviado radica de la aceptación del hecho cometido por parte del procesado, el mismo que tiene pleno conocimiento de la pena prepactada y negociada tanto entre el fiscal como la defensa, que no habría mayor motivo para generar la aplicabilidad de una apelación por principio de proporcionalidad de las penas. Sin embargo, tenemos otro aspecto puntual en el cual, si bien es cierto, podría determinarse que esta línea argumentativa en relación a la aplicabilidad de una impugnación por proporcionalidad de las penas sería totalmente válida, toda vez de que efectivamente no existe un análisis adecuado en relación a la pena con el sistema de rehabilitación social, porque no influye que tener a una persona sancionada o sentenciada con X número de años si esta no tiene una debida interconexión con el sistema de rehabilitación social y no cumple con los parámetros establecidos en el mismo. Consecuentemente, otro de los inconvenientes que vamos a tener en relación a la aplicabilidad de la apelación dentro de los procedimientos abreviados podría decirse en relación a la apelación cuando verse en la garantía de motivación. Si bien es cierto, la motivación cumple con los parámetros específicos detallados y analizados durante esta exposición, es de notar que efectivamente, al no existir una debida interrelación a manera de configuración de nexo causal dentro de los aspectos específicos que permitan generar la aceptación o la emisión de una sentencia de carácter condenatoria dentro de un procedimiento abreviado, el momento que se va a generar la revisión por parte del superior, en este caso los juzgadores, al verificar el contenido del expediente se van a dar cuenta que efectivamente, al no tener dicha interrelación adecuada y basar la línea argumentativa simplemente en la aceptación del hecho cometido por parte del procesado, se entendería que dicha sentencia se encontraría totalmente inmotivada y por ende podría generar como resultado la determinación de generar la baja de dicha sentencia por parte del tribunal que está conociendo la apelación. Hay que hacer alusión a que efectivamente este recurso de apelación tiene un sinnúmero de variantes tanto en materia penal, en materia administrativa y en materias no penales. Tales así que, por ejemplo, en materias no penales tenemos la aplicabilidad del recurso de apelación con ciertos efectos, como por ejemplo son efectos diferidos, efecto suspensivo y efecto no suspensivo. Sin embargo, en materia penal la aplicabilidad de la apelación es con un efecto suspensivo, toda vez que suspende la ejecución de la sentencia para nosotros poder tener conocimiento en relación a la determinación de la sentencia que se está apelando. Adicionalmente, nos propende ciertos aspectos específicos de manera de providencias que podrán ser apeladas en materia penal. De igual manera, hay que hacer alusión a que existen ciertas características en lo relativo al recurso de apelación, como por ejemplo, es un recurso ordinario. ¿Por qué es un recurso ordinario? Porque no se basa de manera exclusiva en causales específicas ni determina ciertos parámetros específicos para la aplicabilidad de dicho recurso, sino que dicho recurso puede ser planteado obviamente dentro de los plazos legales establecidos dentro del Código Orgánico Integral Penal. Consecuentemente, se lo impone ante el Tribunal Superior que conoce el recurso. Como lo habíamos dicho, no tiene causales específicas y a su vez, aceptado el recurso, se convoca una audiencia para que en la audiencia se dé la fundamentación del recurso de apelación. De igual forma, hay que hacer alusión, por ejemplo, en relación a cuáles serían tipos de providencias apelables y providencias no apelables. Aquí va a generar una variante tanto en materia penal como en materias no penales. Por ejemplo, en materias no penales podríamos decir que son apelables las sentencias, autos, decretos, una parte de las sentencias, autos o decretos. Y las providencias no apelables son autos o decretos que no ocasionen gravamen irreparable, providencias sobre suspensión o prórroga de términos, providencias que conceden términos para pruebas, providencias que mandan a realizar prácticas de pruebas, providencias que califiquen interrogatorios, providencias que concedan términos extraordinarios y providencias de mero trámite. Sin embargo, en materia penal vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, podemos generar la apelación de lo referente por ejemplo, a la prisión preventiva, entendiéndose que dentro del desarrollo de una audiencia en la cual se ha dictado prisión preventiva, hablemos de una formulación de cargos, se puede generar la apelación a dicha prisión preventiva, entendiéndose que efectivamente la prisión preventiva tiene que cumplir con ciertos parámetros específicos, entendiendo que la misma es de última ratio, adicionalmente de que
Si bien es cierto, se tiene que justificar por parte del fiscal que fue el único medio necesario y eficaz para poder garantizar el comparecimiento del procesado dentro del desarrollo de todo el proceso, la misma que puede ser apelada en razón de que puede ser considerada aquella como una medida totalmente excesiva. Cabe hacer alusión de igual forma que en relación a la interposición de dicho recurso puede ser presentado en materias no penales, por ejemplo, personalmente, mediante procurador o mandatario, representante legal, abogado patrocinante o herederos si fallecen después de habérselo notificado la resolución. Dentro de materia penal puede ser interpuesto, en este caso de igual de manera personal, y puede ser interpuesto por parte de su abogado defensor, obviamente sustentando el motivo o la relación de la determinación del recurso de apelación, el mismo que deberá ser sustentado mediante una audiencia, deberá ser sustentado en audiencia oral pública y contradictoria. Una vez que hemos analizado brevemente lo referente a la interposición del recurso de apelación, cabe destacar que efectivamente el día de hoy, el día de mañana, vamos a abordar lo referente tanto al recurso de apelación, recurso de casación, recurso extraordinario de revisión dentro de materia penal y haciendo ciertas inferencias en relación al recurso de apelación y recurso de casación en materia civil. Muchas gracias.